El día de hoy vamos a ver las configuraciones de reglas salariales en Odoo, que es un tema que digamos, nos ayuda a optimizar y a gestionar mejor la planilla en Odoo. Para comenzar y dar una idea, las reglas salariales son, digamos, las fórmulas que Odoo utiliza para realizar los diferentes cálculos de la planilla. Pero antes de empezar con el vídeo, no te olvides suscribirte, que un 73% no lo está. De esta manera no te perderás el contenido que subimos. Es importante que nos sigas en Discord porque así te avisa, no te pierdes nada de nuestro contenido, y en nuestro Telegram. De igual manera, Telegram avisa. Así que síguenos en Discord, en Telegram, donde centralizamos todas nuestras comunicaciones. Telegram es un canal, de modo que ahí vas a recibir información, las notificaciones sobre todo el contenido que publicamos. Y en Discord es una comunidad, son principalmente canales donde podemos interactuar con la comunidad, cosa que no podemos hacer en Telegram. Aquí sí tenemos salones de chat y de conversación, de chat general, donde podemos participar con la comunidad. Nosotros tenemos diferentes módulos que instala grupos de reglas, que son estas que están acá, reglas básicas, todas estas que están acá las va instalando nuestros módulos. Sin embargo, estas reglas por sí solas no hacen un cálculo de planilla. Hay que agruparlas coherentemente para que, según el cálculo que vayamos a hacer, bien sean nóminas regulares, bien sean nóminas de beneficios sociales como liquidación o gratificaciones, se agrupan diversas reglas. ¿Para qué? Para que se calcule se realice ese cálculo que queremos hacer. Estas reglas, al agruparlas, también necesitan unas configuraciones adicionales, que estas configuraciones nos permiten hacer diferentes, que van a afectar diferentes pasos en el cálculo de la nómina. Por ejemplo, la emisión de los TXT del PLAME, por ejemplo, qué va a afecto y qué no va a afecto a la renta de quinta, por decir algo, cuál de ellas son ingresos, cuál de ellas son deducciones, cuál de ellas son datos que Odoo utiliza para cálculo y no va a ir a la boleta, cuál es sí. Esas diversas configuraciones hay que realizarlas previamente con la configuración de las estructuras salariales y con el paso del tiempo, porque puede aparecer una bonificación o una deducción adicional que queremos realizar en la empresa. Entonces hay que agregar una regla nueva a la estructura, y al agregar esa regla hay que realizar esas configuraciones. Sí o sí, siempre hay que realizar esas configuraciones. Por eso es que al inicio de una implementación normalmente se le entrega al cliente. En el caso de nosotros le entregamos al cliente las estructuras ya realizadas, pero a un nivel estándar, es decir, normalmente lo que maneja la mayoría. Sin embargo, cada empresa es diferente y le pedimos al cliente que ingrese y modifiquen realice las diversas modificaciones que hay que hacer en esa regla para adaptarla a la empresa que desean. El tema de para aclarar un momentito ahorita, el tema de las preguntas las pueden haciendo a medida que vamos haciendo el taller. No hay problema. Si tienen alguna pregunta o referente a lo que se está explicando en el momento, la pueden realizar de una vez, porque la idea es que esto se haga participativo y que también veamos casos reales que normalmente que son los que nos ayudan a aprender. Sí, hay una pregunta. Todas esas reglas que muestras ahí ya vienen creadas cuando empezamos a usar nóminas. No, estas reglas las instalan diversos módulos que tenemos en Ganemo, instalan este grupo de reglas. Hasta aquí hasta préstamo. Todas aquellas que no tienen guión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando le entregamos al cliente el producto o le ayudamos a configurar al cliente el producto? Le armamos diversas estructuras, los cálculos que vayan a hacer. Esas estructuras son nóminas quincenal, nómina mensual, semanal, vacaciones, gratificaciones. El grupo de estructuras se le entregamos al cliente para que él ya las tenga listas. Sin embargo, estas estructuras el cliente las va a probar y nos va a pedir algún cambio, o si él va a gestionar el Odoo, la configuración, él mismo va a realizar el cambio y la va a adaptar a su empresa. Pero claro, que entiendo qué es lo que vas a explicar en este taller, ¿no? Es decir, si yo manejo una nómina
semanal de obrero, digamos, yo tengo que crear esa nómina semanal, digamos, NS-NS, y es lo que vamos a aprender ahora. No, lo que vamos a aprender ahora es ya a nivel de reglas, porque lo que usted está mencionando ahorita es cuando armamos las estructuras salariales, que ese es otro tema aparte, porque sí también tiene sus particularidades. Entonces, Ok. para armar estas estructuras es un taller, lo explicamos en otro taller, porque sí tiene sus particularidades, son diversas estructuras y nos lleva tiempo pues, en la explicación. Ahorita lo que vamos a ver es cómo parametrizar las reglas. Es decir, una vez que ya están armadas estas estructuras, que ya se le entregan al cliente estas estructuras, hay que hacer unas configuraciones adicionales. ¿Cuáles son esas configuraciones adicionales? Si vemos acá, por ejemplo, vamos a verla ahorita con la nómina mensual, que es, digamos, la más común. Esta nómina mensual tiene 53 reglas, ¿correcto? Entonces, este grupo de reglas, si bien es cierto, ya pueden realizar un cálculo de nómina, se van a ver afectadas, si no se realizan las configuraciones que vamos a ver ahorita, se van a ver afectadas en otros procesos como el asiento contable, la emisión de diferentes, como la boleta, diferentes archivos como la boleta, el TXT para el PLAME, esos otros procesos. Entonces, ¿cómo evitar eso? Haciendo las configuraciones de las reglas. Lo primero que hay que entender de las reglas, primero voy a revisar esta, que es, digamos, una de las que más utilizamos. La remuneración básica. Este es el modelo de la regla salarial. Tenemos una cantidad de campos, que eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo se configura, cuál y en qué momento configura. Se recomienda también no tocar porque puede afectar también el cálculo de la nómina. Entonces, aquí tenemos una regla salarial de este grupo que están acá. Lo que sí vemos rápidamente son las categorías, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, hay un grupo de reglas salariales, no todas se configuran o no todas se adaptan a la empresa. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, por ejemplo, estas que dicen datos, fórmulas, base de cálculo, son reglas que ODU utiliza para calcular para realizar otros cálculos, pero esto no va a afectar no va a ir a ninguna emisión de archivo, es decir, no va a ir ni a la nómina, no va a ir ni a la boleta, sino hace el cálculo para calcular algo adicional. Lo que sí no tenemos que centrar, y es importante que tengamos en cuenta eso, es que para hacer estas configuraciones, normalmente le digo al cliente, céntrate en cada regla tiene su categoría, ahorita vamos a ver las categorías, centrarse en las de ingresos, deducciones y aportaciones. Todas aquellas que digan base de datos, fórmula, base de algo, no la utilizamos o no la configuramos o no la configura el cliente, porque ellas son datos, fórmulas como tal, pero no son datos que van a ir al asiento contable, o no en la mayoría de los casos. Muy particularmente pueden ir al asiento contable, pero la mayoría de las veces no. Va a ir es el ingreso y las deducciones y las aportaciones. Entonces, aquí viendo una regla salarial, ¿qué es lo primero que vemos? El nombre de la regla. Ya tiene asignado un nombre, es decir, nosotros le asignamos remuneración básica. Entonces, este nombre, si bien es cierto, ya viene con un nombre, ustedes se lo pueden cambiar. Por ejemplo, hay reglas que tienen un nombre y el cliente quiere que se llame diferente, como es el caso de, se me olvidó ahorita, las bonificaciones, que a veces nosotros tenemos bonificaciones regulares, por ejemplo. El cliente me dice, no, yo no quiero que se llame bonificaciones regulares, quiero que se llame bonificación de fin de mes, porque yo tengo diferentes bonificaciones y me gusta diferenciarlo. Este nombre lo podemos cambiar, no hay problema en cambiarlo. Aquí podemos hacer el cambio o le podemos agregar algún dato adicional, por ejemplo, nómina mensual, si queremos para algo particular. El tema aquí es que pueden cambiarle este nombre. No va a afectar el cálculo de la nómina en nada, pero sí va a afectar que este nombre es el que va a aparecer en la boleta. Entonces es importante tener en cuenta que el nombre que aparece acá es lo que va a aparecer en la boleta. Entonces, ahí a tener en cuenta esto, que estén modificando. Pero sí pueden realizar una modificación acá normalmente. Voy a ir explicando campo por campo, centrándome más en lo más crítico y señalando cuáles de ellos pueden ser modificados y cuáles de ellos al modificarlos hay que tener cuidado y cuáles de ellos se recomienda no tocar mucho. Entonces, el primero es el nombre, como ya les dije, lo pueden cambiar, le pueden agregar algún tipo de nombre particular que quieran colocarle en la empresa.
Hay, por ejemplo, hay clientes que me dicen, mira, no quiero remuneración básica, sino remuneración del mes. Entonces le pueden quitar acá básica y colocarle del mes. Y esto es lo que va a aparecer en la boleta. El otro campo que vemos es la categoría, que este es un campo muy importante. ¿Por qué? Porque nuestras reglas se manejan por códigos. Y cada categoría de este grupo que están acá tiene un código. Por ejemplo, aquí vemos el nombre de la categoría, vemos el código, vemos el padre, es decir, donde le decimos si es ingreso o de la boleta. Cada categoría ya viene configurada, sin embargo, como les digo, el cliente la puede configurar porque estas categorías, vamos a buscar aquí para verlas todas, ya Odoo viene con un grupo de categorías, pero sin embargo el cliente puede crear su propia categoría. Aquí puede agregar una categoría nueva, colocarle un código, el padre, si se necesita, por ejemplo, si no es ingreso o no es deducción, no se le coloca padre, y la posición de la boleta sí va. Entonces, como, por ejemplo, hay para crear una categoría, le damos acá adelanto, por decir algo, adelanto, código le colocamos AD01. Este código debe ser único, importantísimo. Cada código que se maneja en Odoo debe ser único. ¿Por qué? Porque la fórmula busca en esos códigos. Entonces, si hay dos reglas con ese código, va a causar confusión. Odoo le va a dar error o va a buscar un dato, pero el otro no. Entonces, siempre este código debe ser único. Si esta regla, si esta categoría tiene este código, más ninguno debe tener ese código. La posición de la boleta es esto que está acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En blanco quiere decir que esta categoría no va a ir a la boleta. La posición 1 va a ir a la boleta, pero en la columna de ingreso. La posición 2 va a ir a la boleta en la columna de deducción. Es decir, es una deducción, por ejemplo, el caso de AFP, por ejemplo, va para la 2. La 1 iría lo que es sueldo, asignación familiar, por ejemplo. La posición 3 es aportaciones, es decir, por ejemplo, salud. Va a ir a la posición 3. Algo a tener en cuenta acá es que cuando yo creo la categoría y se la asigno a la regla, yo le puedo asignar esta categoría a diferentes reglas. Entonces, al asignarle esta categoría a diferentes reglas, todas van a tener esta configuración. Es decir, si yo adelanto, le puse que es una deducción, todas aquellas reglas salariales que se le coloquen como categoría adelanto, van a ir a la columna, a la columna 2 como deducción. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahorita lo voy a dejar en blanco como que no va a ir a la boleta, porque como es la guardo y ya queda registrada la categoría. Ahora bien, ¿por qué es importante la categoría? Si vemos, aquí tenemos un grupo de categorías. Estas categorías nos sirven para diferenciar, por ejemplo, aquellas que son ingresos, cuáles reglas son ingresos, por ejemplo, están acá, ingresos, cuál es ingreso afecto, es decir, que están afecta a AFP, están afecta a salud, cuáles aquellas son reglas no afectas, es decir, son reglas que no van a estar afectas a AFP o a L salud, le colocamos la categoría ingreso no afecto, por decir algo. Lo mismo pasa con deducción. Deducción afecta, deducción no afecta, para el mismo caso. Ojo, cuando estoy hablando de afecto, estoy hablando de este tema que le estoy mencionando. De AFP es salud, ese tipo de afectación. Renta de quinta lo tratamos aparte. Es importante tener en cuenta eso, porque normalmente se confunde cuando ven ingreso afecto, asumen que va para la renta de quinta. Y no, la renta de quinta se hace una configuración aparte que la vamos a ver ahorita. Pero este afecto va para ello. Deducción de aportaciones del trabajador son aquellas deducciones que le descuento al trabajador como parte de una aportación. Por ejemplo, podría ser una EPS, parte de una EPS que le descuenta al trabajador para la aportación de la EPS, le colocaría esta categoría, que es una deducción, por decir algo. Hay otras categorías que se llaman base, por ejemplo, base, cálculo promedio de comisiones, que son categorías que normalmente el cliente no utiliza, porque ya esta categoría la utilizamos, ya es más técnico para el cálculo, aquellas reglas que, como le mencioné al inicio, reglas que tienen en el nombre, que tiene la categoría base, datos, fórmulas, que son reglas que Odoo utiliza como auxiliar para el cálculo de la nómina, más no afecta directamente la emisión de archivos. Entonces, esta normalmente no la utiliza el cliente.
ingreso AFP sí la utiliza el cliente. ¿Qué es el ingreso AFP? Afecta a AFP, por ejemplo, reglas que van a estar afectadas únicamente a AFP, que no van a estar afectadas a salud, por ejemplo, y a ninguna otra afectación, sino únicamente a AFP. Por eso están estas categorías de AFP. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, justo en esa última parte, al inicio vi ingreso, luego que tenía 2 hijos, ¿no? Que es ingreso afecto, no afecto. Correcto. Y ahí nos dijiste que todos los conceptos que sean, ¿no? Afecto o no afecto a AFP van ahí, ¿no? O sea, si es afecto o es no afecto, es en relación a si el ingreso está afecto o no a la AFP, ¿no? Correcto. Pero más abajo decía afecto a AFP, me parece. ¿En Sí. qué se diferenciaría con la de arriba que es ingreso afecto? Que esta ingreso afecto va a afectar a AFP y también en salud. Ambas dos va a afectar esta regla, es decir, esta afecta a salud y a AFP. Y esta la utilizamos para aquellas reglas, por ejemplo, bonificaciones que queremos que estén afectadas a AFP, pero que no estén afectadas a salud. Esa es la diferencia de las dos. Ah, ya. O sea, al final es como que debieran ir juntas, digamos, ¿no? Tenemos los ingresos en relación a AFP los dividimos en tres categorías, ¿no? Ingreso no afecto a AFP, ¿no? Ingreso afecto a AFP y a salud e ingreso afecto solo a AFP. Correcto. Ojo, ingreso no afecto a AFP y a salud, ingreso afecto a AFP y a salud, a ambas. Este grupo de ingresos y este grupo de deducción afecta o no afecta, afectan a ambos grupos, a salud y a AFP. Okay. Y esta que está acá es únicamente para aquellas reglas que van a estar afectadas únicamente a AFP. O sea, arriba que dice ingreso no afecto, significa que las reglas que pertenecen a esa categoría no están afectas a salud tampoco. Correcto, correcto. Ah, ya. Me parece que Henry levantó la mano. Henry, coméntanos. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Estoy conectado? Sí, te escucho. Ya. En este caso de ingreso afecto a AFP, como tienes acá dos categorías, una categoría que es ingreso afecto, otra ingreso afecto a AFP. El subsidio por maternidad es un concepto que está afecto a AFP. Correcto. Pero ya no se paga es salud. En este caso aplicaríamos este concepto de ingreso afecto a AFP. Correcto. En ese caso, esa regla debería tener ingreso afecto a AFP. ¿Sí? Igual vamos a proceder a revisar el grupo de reglas que tenemos acá y vamos viendo de una vez esos casos. Buen punto el que dice, porque es uno de los casos que normalmente... sí, son un poco raros, no siempre pasan, ¿no? Pero cuando pasan, a veces uno no sabe, cuando tiene un sistema, ahí ocurre Mira, ves, subsidio de incapacidad temporal, subsidio de maternidad, están como ingreso afecto a AFP. Únicamente van a estar afecto a AFP, es decir, no van a ir no van a entrar en el cálculo de salud. Ok, esto, voy a moverlo acá a ingreso afecto para no modificar. El otro campo que vemos ahorita, aquí otra pregunta adicional con respecto a las categorías. A ver, muéstralas de nuevo para ver qué categorías más hay. Baja un poquito. Ya. Entiendo que todos los que dicen base de cálculo en realidad son categorías que agrupan reglas, pero reglas reglas de uso interno, ¿no? Reglas que calculan cosas que luego otras reglas utilizan, ¿no? Entonces, todas las de base de cálculo como que no debemos preocuparnos por eso, entiendo. Correcto. Ya. Y la de provisiones, ¿hay alguna regla a la que nosotros, si creamos, debamos ponerle la categoría provisiones? Sí, si creamos una regla de provisión adicional, ya nosotros normalmente contamos con reglas de provisión de vacaciones, gratificaciones y CTS. Esas tres reglas van a estar con la categoría provisiones. Pero sin embargo, el cliente puede crear una regla adicional de una provisión de algún pago adicional que haga en el año
Entonces crea una regla de provisiones. A esa regla de provisión debe colocarle provisiones. Ya. Una duda, por ejemplo, para verificar si he entendido todo bien. Digamos que yo quiero crear una regla que es horas extra, ¿no? Quiero ingresar mis horas extra. Correcto. Pero mis horas extra, yo sé que una hora extra sirve, ¿no? Como base de cálculo para una gratificación, por ejemplo, ¿no? Pero en ese caso, yo cuando quiera asignarle aquí una categoría, no debería ponerle una que diga base de cálculo gratificaciones, no debería asignarle esa porque todo lo que lleva base de cálculo es de uso interno. En todo caso, debería asignarle si afecta o no a esa salud y FP, ¿no? En este caso, si es horas extra, tendría que ponerle ingreso afecto. ¿Es así? Correcto. Claro. Hay un punto importante. Aquí, si bien es cierto, aquí tenemos una regla, remuneración del mes, hay un grupo de reglas que pueden estar en diferentes estructuras. Ahí usted preguntó algo importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo tener una regla aquí con una configuración particular. Por ejemplo, en el caso de asignación familiar, por ejemplo. Asignación familiar en nuestra nómina mensual, ella va a tener ¿qué categoría? Ingreso afecto. ¿Por qué? Porque en nuestra nómina es un ingreso, es decir, un importe que le vamos a pagar al empleado. Sin embargo, para el tema de vacaciones, la asignación familiar no va a tener la categoría, en el cálculo de vacaciones, no va a tener la categoría ingreso afecto, sino la categoría base de cálculo de vacaciones. ¿Por qué? Porque aquí lo que le estamos diciendo a Odoo es que este concepto de asignación familiar lo va a sumar a las remuneraciones para calcular la vacación. Entonces, aquí en esta regla, como vemos, si bien es cierto, es la misma regla, o digamos, funciona parecido, en esta estructura que es vacaciones, la tenemos como base de cálculos de vacaciones. Es decir, no es un ingreso, pero en la nómina mensual lo vamos a tener como un ingreso afecto. Entonces es importante también señalar eso, que una regla puede estar en dos estructuras y pueden tener diferentes configuraciones en esas dos estructuras. En una puede ser ingreso, en otra puede ser incluso deducción, en otra puede ser, no sé, base de cálculo. ¿Puedes entrar un rato a las categorías otra vez que estabas mostrando? Sí. Ahí en categorías. Entonces, aunque al inicio mencionaste que uno puede crear aquí unas categorías, me parece de que en realidad si yo como usuario, ¿no?, quiero crear una nueva regla, en realidad veo que ya tenemos contempladas las categorías que se suelen usar quizás en el 99% de los casos. Entonces, lo recomendable sería identificar a qué categoría pertenece y escogerla, ¿no? No estar creando categorías o no. Sí, si bien es cierto, es muy pocas veces no tenemos que crear categorías porque ya están acá en su mayoría todas las que en su mayoría necesitamos, casi todas, por no decir todas. Sin embargo, hay veces en que sí necesitamos crear categorías, como en el caso de, ahorita por ejemplo creé esta de adelanto. ¿Por qué? Porque esta categoría la podemos utilizar para cuando tenemos dos nóminas, nómina quincenal, pagamos nómina quincenal y pagamos nómina mensual, por ejemplo. Y en la nómina quincenal hacemos un cálculo real, es decir, no hacemos un cálculo en base a porcentaje, sino en base a todos los conceptos, lo que realmente pasó en el mes, bonificaciones, movilidad, todo ese tipo de cosas. Si bien es cierto, lo incluimos en la nómina quincenal, en la nómina mensual de cierre necesitamos llamar ese concepto para que aparezca en la boleta y para que obviamente se sume en el cálculo de la nómina cierre del mes, pues. Entonces, ese tipo de reglas que llaman esos pagos que se le adelantaron en la nómina quincenal, la podemos agrupar en una categoría de como adelanto. Entonces, por eso en esos casos particulares, es muy, muy particular, de verdad es muy, muy raro que se creen, pero en esos sí existen casos particulares como este que acabo de mencionar, en los que sí necesitamos crear una regla, una categoría. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarla aquí algo importante. ¿Por qué hay que diferenciar las categorías? Porque nuestras fórmulas buscan estos códigos que están acá.
Entonces, si yo a una regla le coloco ingreso afecto a AFP, por ejemplo, y no es un ingreso, sino es una deducción, ODU la va a sumar y también va a hacer un cálculo de AFP. Entonces, va a ser un cálculo errado porque está tomando un concepto que no va. Por eso es que es importante diferenciar y colocar bien a qué categoría pertenece la regla. Ya, por ejemplo, en ese caso del adelanto cancelatorio, ¿no? O sea, la nómina quincenal donde ya calculo todo, ¿no? Entonces ahí reconozco ya un ingreso, por lo tanto en la nómina mensual lo jalo con otra categoría para que no me sume otra vez el ingreso. ¿Por eso lo haces? Correcto, para que no sume de nuevo. Yeah. Porque la necesitamos que muestren la boleta más no sumen el cálculo. Ya, entiendo. Pero también podría ser al revés. Corrígeme, aunque ya me estoy yendo a temas muy avanzados, pero en la nómina quincenal podría ponerle la categoría de adelanto y dejar que más bien en la nómina mensual se sume. No, porque en la nómina quincenal necesitamos que esté como ingreso para que haga el cálculo de adelanto correcto. Para que calcule la AFP y todo lo que se Exacto. va. Ya te entendí, sí, tienes razón. Ya, sí. No me quedan más dudas sobre categorías. Ok. Los otros campos que vemos ahorita es el código. Cada regla tiene un código único. Como les dije ahorita, ODU trabaja con códigos. Entonces, cada regla debe tener un código diferenciado. Es decir, no pueden haber dos reglas con el mismo código. ¿Por qué? Porque les va a dar error y no se va a realizar el cálculo. Entonces, por ejemplo, si aquí a remuneración del mes les tiene RB001, esa RB001 no puede estar en ninguna otra regla en la misma estructura, ojo. ¿Puede estar la regla en otra estructura con el mismo código? Sí. Pero aquí en esta misma estructura, por ejemplo, en este caso, estructura me refiero a la nómina mensual, en este caso, en cualquier otra regla que esté aquí dentro de la nómina mensual no debe tener el concepto, el código RBB01. Estos códigos, cada regla ya tienen su código, de las que instalan nuestros módulos, en las que ya están configuradas. Sin embargo, cuando el cliente crea, sí hay que asignarle un código. Normalmente le recomendamos mantener el mismo orden, es decir, el mismo formato para el código, y trabajar esas reglas con asignarle un código, pero estar pendiente de lo que le acabo de indicar, que no puede haber otra regla con este código. Si le voy a asignar, no sé, AB003, debo verificar que no exista una AB003 en ninguna otra regla. El otro cálculo, el otro campo que vemos es la secuencia. Esto es un campo también importantísimo. ¿Por qué? Porque la secuencia es donde le decimos a ODU qué es lo que va a calcular primero y qué es lo que va a calcular después. ¿A qué me refiero con esto? Voy a guardar acá un momentito. Por ejemplo, acá en remuneración del mes le estamos diciendo a ODU que esto lo calcule en el tercer paso. Digamos que la secuencia es el número de paso que le corresponde en el cálculo de la nómina. Entonces, acá, ¿qué le estoy diciendo a ODU? Que esto lo calcule en el paso número 3. ¿Por qué? Porque en el paso número 3, porque esta regla necesita otros datos para realizar el cálculo correcto. Creo que alguien escribió. Sí. Dime, Brenda. No te escucho. Brenda, no te escucho. Tienes el micrófono silenciado. Bueno, creo que se equivocó. No. Ya, acá, como les decía, le estoy diciendo que este es el paso del cálculo número 3. ¿Por qué es importante esto? Porque esta regla, si vemos acá, esto sí no lo van a entender, pero digamos que no es fácil entender acá. Pero aquí uno de los datos que necesita ODU es la regla que tiene este código, que necesita esta regla de remuneración del mes. Un dato que necesita es otra regla que se llama, cuyo código es SD001, que es este que está acá. Lo estoy viendo acá, ese es un código que necesita. Esto no es una fórmula, no andemos en detalle allí, pero lo que veo allí es que está necesitando ese código. Entonces, ¿cuál es ese código? Si nos vamos a la estructura, buscamos una regla que tenga ese código, que es esta, ¿ves? Salario diario, SD001. ¿Cuál es la secuencia que tiene esta regla? La 1. ¿Por qué? Porque aquí ODU tiene que calcular primero esta regla para después calcular la remuneración. Entonces,
¿Qué es el salario diario? El salario diario es, Odoo agarra tu salario del mes y lo divide entre 30, por decir algo. Entonces, este es tu salario diario. Y la remuneración del mes es tu cantidad de días trabajados por el salario diario. Por decir, trabajaste tus 30 días por 33.33, te da tus 1.000 soles. Correcto. Entonces, ¿qué necesito para calcular la remuneración básica? El salario diario. Entonces, si yo acá le pongo, si le colocamos al revés, por eso es que es importante esto, si le colocamos al salario diario el paso 3 y a la remuneración básica el paso 1, Odoo no lo va a calcular. ¿Por qué? Porque él necesita calcular primero esto para después calcular esto. Por eso es que la secuencia es importante acá. La vamos a ir asignando según el tramo o en el orden en el que queremos que vaya calculando vaya realizando los cálculos. Si bien es cierto, ya esto está, digamos, en su mayoría va a estar configurado. ¿Por qué se le explica lo de la secuencia? Para que cuando creen la regla, si crean una regla adicional, tener en cuenta de que si esa regla utiliza un cálculo adicional o va para un cálculo, para un lote de cálculo, deben estar pendientes de la secuencia. Por ejemplo, si esta regla necesito que se sume a la base de salud, por ejemplo, la base de salud es 300, entonces esa regla debe tener una secuencia anterior a 300. ¿Por qué? Porque si le pongo 301, Odoo cuando haga este cálculo, porque lo va a hacer primero que la regla, no va a encontrar, no la va a sumar. Entonces siempre tener en cuenta ese orden de la secuencia. ¿Alguna pregunta acá? Sé que el tema de la secuencia puede ser un poco confuso. Sí, regresa uno atrás a la vista lista. Ahí le podría decir que esto que estamos viendo está ordenado según la secuencia. En este orden. Ajá. No, de hecho no. Porque aquí yo le puedo colocar acá lo puedo ir ordenando por lote, por categoría, por nombre. Entonces no va a estar ordenado acá en este orden por secuencia. Ah, ya. Pero apenas entras al módulo, creo que sí. Sí, apenas entras, sí. Ya, ok. A ver, ingresa para revisar más o menos con qué secuencia está calculando. Ajá. Ya, claro. Entonces, primero, por ejemplo, calcula el salario diario. Luego, si hubiera adelanto, el básico. Primero obtiene datos, ¿no? Exacto. Va bajando hasta que llega a la remuneración. ¿Dónde se fue? Remuneración del mes, ¿no? Correcto. Claro, porque para hallar la remuneración del mes requiere de lo anterior, digamos, ¿no? Sí. Y después ya te va a calcular, a ver, la asignación y otras cosas, ¿no? Claro, complemento de horas nocturnas, horas extra, para todo eso requieres la remuneración del mes. Por eso es que la remuneración del mes está antes, ¿no? Correcto. Ya. Y para el cálculo de horas extra necesito la base de horas extra. Entonces, primero calcula la base de horas extra, después va calculando las demás. Ya, entiendo. Y yo no tengo preguntas sobre la secuencia. Ok. El otro campo que encontramos es la estructura salarial. Como les decía ahorita, la regla la agrupamos por estructura para diferenciar los diferentes cálculos. Entre ellas está la nómina mensual, está vacaciones, el cálculo de vacaciones, por ejemplo, está el cálculo de gratificaciones, lo vamos agrupando por estructura. Entonces, cuando yo creo una regla, le tengo que indicar en qué estructura va a estar o en qué estructura va a estar esa regla. En este caso le estamos diciendo, cuando acá tiene nómina mensual, es que esta regla pertenece a la estructura nómina mensual. Entonces, es importante colocarla en la estructura que corresponde. Igual cuando colocamos o sustituimos alguna regla que tenemos ya parametrizadas aquí en Odoo, por decir algo, no sé, esta de feriado, y la voy a llevar a alguna estructura, debo indicarle a qué estructura. ¿Por qué? Porque si yo la duplico y le doy a guardar, va a quedar en la misma estructura y Odoo no va a realizar el cálculo, no va a hacer ningún efecto. Entonces, tenemos que indicarle a qué estructura va a ir esa regla. Entonces, le asignamos la estructura y ya esta regla se suma al lote de nómina mensual. Antes habían 53 reglas,
Ahora hay 54. ¿Por qué? Porque le acabamos de incluir una. Por eso el tema de la estructura salarial. Aquí en activo es para indicarle que esta regla va a calcularse. Es decir, está activa. Eso es básicamente lo que significa. Como dice la palabra, activo es que está activa, va a calcular constantemente. Si yo la desactivo, esta regla se va a archivar. Es decir, ¿cuándo la desactivo? Es decir, no va a calcular más. Va a estar en la estructura, pero va a estar archivada. Es decir, ya no va a hacer ningún cálculo a partir de ese momento en que esté archivada. ¿Por cuándo archivamos las reglas? Cuando sustituimos, hay algún cambio en la fórmula de la regla, por ejemplo, no sé, algún cambio en el cálculo de una regla, entonces necesitamos sustituirla. Entonces allí ingresamos la nueva regla a la estructura, así como dice ahorita, la duplicó la regla y la colocamos en la estructura, y a la otra la archivamos. ¿Por qué la archivamos? Porque Odoo nos va a permitir eliminar esta regla. ¿Por qué? Porque ya tiene cálculos previos. Es decir, cuando hay cálculos de nómina, cuyo cálculo se necesitó esta fórmula, ya Odoo no nos va a permitir suprimir esa regla. La única forma de que Odoo nos permita suprimir la regla es cuando no haya ningún tipo de cálculo. O sea, si dupliqué una regla ahorita, la puedo suprimir. ¿Por qué? Porque no he hecho cálculo con él. Pero si van a haber reglas que necesitamos archivar, la archivamos desactivando acá este campo, o también lo podemos hacer por acá. Seleccionamos la regla, le damos acción y le damos archivo, y de una vez queda archivado. Para eso este campo de activo. El otro campo que encontramos aparece en el recibo de nómina, está activo, es un booleano que podemos activar o desactivar. ¿Por qué este booleano está acá? Aparece en el recibo de nómina. Sí, como les indiqué ahorita, aquí a la categoría yo le voy a asignar una posición en la boleta. Le voy a decir cuándo es ingreso, cuándo es deducción y cuándo es aportaciones. Sin embargo, yo puedo crear una regla, suele pasar en aportaciones más que todo, puedo crear una regla en la que se le va a calcular y se le va a colocar en la categoría, por decir algo, aportación del empleador, y le puedo asignar a esa categoría, ya tiene asignada la posición 3. Pero resulta que esta regla que acabo de crear, si bien es cierto, quiero que tenga la categoría deducción aportación del empleador, no quiero que aparezca en la boleta. Entonces, ¿cómo hacemos para no incluir esa única regla que no vaya a la boleta? Para eso está este booleano acá. Entonces, es para cuando haya una regla o diferentes reglas que pertenezcan a una categoría que ya tiene una posición de regla, pero que esa regla única no quiero que aparezca en la boleta, desactivo este booleano. Entonces, esa regla va a tener la categoría con una posición en boleta, pero no va a ir a la boleta. Porque ya le estoy dando una orden extra que esta no va a ir a la boleta. ¿Se entendió eso allí? Sí. Sí, pero más o menos en qué casos se podría aplicar. Suele pasar, me ha pasado mucho en el SSTR, que la empresa paga el SSTR, pero no quiere que aparezca en la boleta. Hay muchas empresas que no quieren que aparezca en la boleta. Entonces sí me ha pasado eso. Entonces, obviamente tiene la deducción aportación del empleador, pero le desactivan el booleano para que no vaya a la boleta. Porque dicen que el empleado se confunde o X. Entonces, ese es uno de los casos que normalmente que recuerdo ahorita y más he visto que las empresas desactivan. Correcto. Entonces, con eso podríamos decir que se podrían dar en ciertos casos que correspondan a aportaciones del empleador, más no que repercutan con el cálculo del importe neto, ¿no? Del importe a pagarle al trabajador. Correcto. Sí, más que todo en las aportaciones, por eso mencionaba, porque los ingresos y deducciones normalmente sí tienen que ir sí o sí a la boleta, porque están afectando directamente el cálculo del ingreso del empleado, es decir, lo que le estoy pagando. Entonces, en ese caso, sí o sí tiene que ir a la boleta. No, para que no vaya es complicado. Salvo que si hay empresas que me piden que cree una regla que ingrese y salga. Es decir, una regla que le coloque como ingreso de afecto y le coloque como deducción afecta. Entonces esa regla en el mismo cálculo va a ingresar como un ingreso y va a salir como una deducción, el mismo monto. Entonces el efecto es 0 y ahí también desactivan
el booleano para que no aparezca en la boleta. En ese otro caso que también he visto. Las razones, de verdad, no las sé, pero sí he visto que lo hace. Ahí diría también que toda regla que, o sea, sirve para el cálculo, pero que no queremos que salga, ¿no? Por ejemplo, el salario diario que mencionabas, eso no queremos que esté en la boleta porque lo que queremos es la remuneración del mes, nada más que salga, digamos, no cómo calculamos para llegar a esa remuneración, ¿no? Correcto. ¿No? Es decir, todas aquellas reglas que realmente no son un concepto que ve el empleado, digamos, en su voucher, ¿no? Ya va, no. Vamos. Sí, eso, sí tienes razón en lo que está diciendo, pero hay que también tener algo que diferencia aquí. Por ejemplo, el salario diario, que es una regla que no va a ir a la boleta y no es un cálculo, tiene una categoría distinta, es decir, tiene datos fórmula. Si yo ingreso a datos fórmula, esta categoría tiene posición de boleta 0, es decir, no va a ir a la boleta. Todas aquellas reglas que tengan esta categoría no va a ir a la boleta. No sé si me dejo entender allí. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí en la posición de la boleta la manejamos por categoría, es decir, vamos a agrupar aquí por categoría las reglas. Vamos a buscar unas reglas que deducción del empleador. Por ejemplo, estas. Ajá. Aquí tenemos 5 reglas con esta categoría. Toda la configuración que yo le coloque aquí a esta categoría, si le coloco posición de boleta 3, va a afectar a este lote de reglas. Es decir, a las 5 completas va a afectar. Es decir, las 5 van a ir a la posición de la boleta. Pero si yo no quiero que una de ellas o solo una de ellas no vaya a la boleta, es cuando procedo a ir a este booleano que está acá. Y le digo, mira, de ese lote, yo no quiero que esta única no vaya a la boleta. Las demás sí van a ir. ¿Se entendió allí? O sea, la posición de la boleta lo asignamos por categoría. Y la categoría se la asignamos acá a regla. Entonces hay varias reglas que pueden tener la misma categoría y se van a ver afectadas a esa configuración. Y yo puedo diferenciar esa configuración en que aparezca o no en la boleta, es con este booleano que está acá. Claro, sí me queda más claro. O sea, hay dos condiciones que se tienen que cumplir para que algo aparezca en la boleta. Que su categoría tenga una posición en la boleta, ¿no? Y al mismo tiempo que aparezca, que tenga marcado ese check que dice aparece en el recibo, ¿no? Ambas tiene que cumplir. Entonces, si no cumple alguna de esas, no se va a ver en la boleta. Correcto. Ya, ok. El otro campo que tenemos es aplica nómina de adelanto. Este campo normalmente no lo estamos utilizando. Está pensado para cuando hagamos nóminas quincenales de adelanto, pero esa nómina quincenal de adelanto se va a calcular en base a una nómina anterior. Es decir, yo voy a hacer un adelanto de la nómina de ahorita estamos en septiembre, una nómina, la quincena, voy a calcular la quincena de septiembre y armo mi estructura para que busque lo que ocurrió en el mes anterior y en base a la cantidad de ingresos que tiene en el mes anterior haga un cálculo y me haga un adelanto. Normalmente las empresas no trabajan así, trabajan o por porcentaje o con la información real. Entonces no estamos utilizando este booleano, sin embargo está ahí para ese tipo de casos. Entonces, que busquen entonces aquellas reglas que yo le aplique, que le active este concepto, que únicamente, obviamente, van a ser a las reglas de ingreso. Y creo que alguien... Con respecto al adelanto, Odoo te permite, como lo habías mencionado, algunas empresas trabajan con porcentajes, ¿no? Si en Odoo, por ejemplo, en la empresa Ganemos se decía pagar en quincena, ¿se podría modificar esto como Odoo te permite colocar el porcentaje de la remuneración? Sí, Odoo te permite, Odoo es muy flexible en ese aspecto, o sea, o puedes calcular la nómina de la quincena con todos los cálculos. Normalmente se calculan de dos maneras, o por porcentaje, o sea, le asigna, en el contrato del empleado tiene un campo que tú le colocas el porcentaje de
de adelanto, es decir, el 50%, el 40% de lo que tú le coloques allí, y eso sí, tu estructura tiene que estar adaptada a ese tipo de cálculo, es decir, yo le coloco allá mi adelanto y aquí mi nómina debe estar adaptada a ese tipo de cálculo. Ella va a buscar ese porcentaje, va a buscar el sueldo, va a multiplicar y con eso va a ser tu ingreso. Hay otras empresas que hacen el cálculo de adelanto en base a la información real. Entonces, ya en que no se trabaja por porcentaje, sino se trabaja con la información. Entonces, le coloco, ha trabajado 15 días, ingreso de 15 días, le coloco una bonificación, si trabajó horas extras se lo sumo, pero ya esa estructura es mucho más compleja, muy parecida a la nómina mensual, solo que no tiene tantas configuraciones como esta configuración, la que vamos a ver más adelante. Pero es muy parecida a la nómina mensual. ¿Por qué? Porque va a buscar casi toda la información real del mes, de lo que haya ocurrido en esos 5 días y lo va a sumar. Pero ese es un cálculo adicional. El de porcentaje es mucho más sencillo, es decir, del sueldo, tanto por ciento, listo. Y esta tercera opción es un poquito más compleja. Entonces, lo que hace es buscar en el mes pasado, el cálculo que haya en el mes pasado, y aquellas reglas que tengan este booleano activo, con eso ya va a hacer un cálculo y va a sacar un porcentaje de adelanto. Para eso está este booleano. Sin embargo, como les digo, nuestras fórmulas y ahorita no lo estamos utilizando porque la mayoría no utiliza, todavía ni siquiera he tenido un caso de que lo usen de esa manera. Normalmente lo hacen con la información real y con un porcentaje de adelanto. ¿Te quedó claro, Henry? Sí, quedó claro. Ok. Sí. Ajá. Hasta aquí estas configuraciones son las configuraciones iniciales de la regla. Es decir, estas ya son configuraciones que afectan propiamente a la regla y al cálculo de la nómina o posición en la boleta. O sea, pero ya es una configuración netamente de regla, como la vemos ahorita. No te va a afectar algo más allá que no sea regla y cálculo. Hay otras configuraciones que son las, digamos, ya más específicas, como es el caso de planes, regla, renta de quinta y contabilidad y contabilidad, que son las otras configuraciones, que esas son las que vamos a ver el día de mañana. Estas son ambas dos. Este grupo también es muy importante porque sí va a afectar otras ramas del cálculo de nómina o del proceso de nómina, por ejemplo, como es el caso de la boleta, el caso de la renta de quinta, se va a afectar algo adicional. Entonces, esta sí la vemos el día de mañana y les explico cómo hacer estas configuraciones y vamos a ver casos prácticos de crear unas diferentes reglas, cambiarles las posiciones, cuándo ingreso a efecto, en qué varía y ya lo vemos en el cálculo directamente. ¿Tienen alguna duda allí? Una consulta, veo que hay una pestaña de renta de quinta, ¿eso lo utilizamos o no? Sí, esa la utilizamos para decirle a Du aquellas reglas que no tengan, igual de eso lo vemos ahorita de una vez para que mañana lo repasamos. Aquí esta pestaña de renta de quinta, como ya les dije, si aquí bien está una categoría de ingreso a efecto, esta categoría no va a afectar renta de quinta, no afecta renta de quinta. Nosotros la renta de quinta la tratamos aparte. ¿Cómo la tratamos? Con esta pestaña acá. ¿Qué le digo a Du acá? Que esta regla, para no confundir, voy a buscar una de ingreso. ¿Qué le digo a Du? Mira, esta regla va a estar afectada de quinta. ¿Cómo sabe Du que va a estar afectada renta de quinta? Porque yo le asigno una posición en el cálculo de renta de quinta. Estas posiciones que están aquí son posiciones del cálculo de la renta de quinta. La mayoría de las reglas van a tener estas dos. ¿Por qué? Porque estas son para casos particulares, como su nombre ya lo indica. Para gratificación, utilidades y bonificación extraordinaria se utiliza para casos específicos. El resto la colocamos acá. Remuneración computable, normalmente acá yo les recomiendo al cliente que coloque lo que es sueldo y asignación familiar únicamente. Y acá en otros sí coloque todo lo demás que es bonificaciones. Porque normalmente es el concepto más variable. O sea, aquí es mucho más rápido ver el ingreso del mes. Pero en el modelo de renta de quinta tenemos un modelo de cálculo, que es este que está acá, ¿correcto? Entonces, acá el primer concepto es remuneración computable y el segundo concepto es otros. Entonces, cuando yo le digo a Du, quiero que asignación familiar vaya a remuneración computable, o Du, ¿qué va a hacer? Cuando haga el cálculo de renta de quinta, va a sumar
asignación familiar a esta línea que está acá. Por ejemplo, estoy calculando septiembre, va a sumar aquí en septiembre asignación familiar. Si yo le digo, mira, no lo sumes en remuneración computable, sino súmalo en otros, le coloco la otra categoría que es otros, lo va a sumar acá. Para eso es la posición de la renta de quinta. Si yo no le coloco nada, es decir, ahorita está vacío y la dejo así, Odoo este concepto no lo va a tomar para el cálculo. Entonces, aquella regla que no queremos, que no, mira, esto no está afecto a renta de quinta, no le colocamos nada aquí en renta de quinta. Y nada más le vamos a colocar posición a aquellas reglas que vayan al cálculo de renta de quinta, que obviamente son las reglas de ingreso. Son las únicas que van a tener alguna posición de renta de quinta. Las demás no van a tener posición. Correcto, comprendo. Me imagino o pienso que el resto de apartados, pestañas que están al costado de la renta de quinta, como el plan de liquidación, eso ya se ve en la parte 2 del taller, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, mañana igual vamos a ver renta de quinta porque hay que ver un caso práctico de cómo calcula Odoo, cuál es la diferencia y cuándo toma esta, porque no en todos los casos del cálculo toma este dato, sino en una proyección en específico. Listo, gracias. Ahí, por ejemplo, el concepto de movilidad, ¿no? Que quizás algunas empresas pagan movilidad y sí está afecto a renta de quinta porque no es condición de trabajo, digamos, ¿no? O sea, es de libre disponibilidad del empleado o lo paga movilidad como un beneficio al empleado de repente, no lo afectaría a quinta. Pero otra compañía que sí, vamos, que tiene otra naturaleza su movilidad, sí lo afectaría a quinta. Entonces, eso acá lo configurarían. Correcto. Ya. Correcto. Ahí ¿cuál es la diferencia entre las dos compañías? Es que que la que quiere que esta movilidad esté afecta a renta quinta, le va a colocar categoría como la que tiene ahorita. Y la otra compañía que no quiere que esto vaya al cálculo de renta de quinta, la deja en blanco. No le asigna ningún tipo de posición en el cálculo. Ok. Sí, me queda claro. Ya con el ejemplo de mañana seguro me va a quedar más claro todavía. Sí, mañana vamos a ver, porque en estos casos sí hay que verlo con más detalle los cambios porque son que no solo afectan el cálculo, o digamos no afectan el cálculo, pero sí afectan otros procesos adicionales que son parte del proceso de nómina.